Nadie entra en la cabaña de Santiago Robles. Nadie se atreve. Las montañas del Nuevo México guardan secretos desde tiempos inmemoriales, y ese hombre solitario que vive entre los pinos más altos es el mayor de todos ellos. Los vaqueros que pasan por el camino de tierra bajo la sierra lo señalan sin nombrarlo. Las mujeres del pueblo le cruzan la mirada un segundo y luego apartan los ojos. No por miedo, sino por algo más profundo. Respeto mezclado con misterio. Santiago es apache, guerrero, hombre de pocas palabras y demasiados recuerdos. Lleva años viviendo solo porque eligió el silencio sobre la traición. Nadie toca su puerta, nadie enciende su fogón cuando él no está. Nadie, hasta aquella tarde de otoño. Cuando Santiago regresó a su cabaña después de días de ausencia, vio algo que detuvo sus pasos a mitad del camino. Un hilo de humo blanco salía con suavidad por la chimenea. Fino, casi tímido, como si alguien hubiera encendido el fuego con cuidado, sin querer molestar demasiado al cielo. El corazón de Santiago no latió más rápido por el peligro. Latió más rápido porque en ese instante, sin saber por qué, sintió que algo en su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las montañas del Nuevo México tienen un modo particular de guardar silencio. No es el silencio vacío de los desiertos planos, sino uno espeso, lleno de vida contenida. El murmullo lejano del viento entre los álamos, el crujido de una rama que carga el peso de la primera escarcha, el vuelo pausado de un halcón que dibuja círculos sobre los pinos. En ese silencio crecía Santiago Robles desde niño, y ese silencio era su verdadero hogar. Había pasado 4 días alejado de la cabaña, 4 días recorriendo las tierras altas para verificar los límites que los hombres del condado querían mover a su favor, como llevaban años haciendo. No era la primera vez que Santiago regresaba con la mandíbula apretada y los ojos cargados de una rabia serena, la clase de rabia que no grita, sino que se asienta en los huesos y permanece. El caballo, un bayo robusto llamado Lucero, conocía el camino de memoria, pero esa tarde, a menos de media legua de la cabaña, el animal frenó en seco sin que nadie lo ordenara. Las orejas se pusieron alertas, el hocico se elevó. Santiago aflojó las riendas y dejó que Lucero hiciera lo que los caballos saben hacer mejor que los hombres: escuchar lo que el viento trae. Entonces lo vio, el humo, delgado como un susurro, pero inconfundible contra el cielo gris del atardecer. Alguien había encendido el fuego en su cabaña. Alguien había cruzado el umbral que nadie cruzaba. Santiago desmontó despacio, ató a Lucero en un pino y avanzó a pie, pisando sobre la hierba seca para no hacer ruido. Su mano derecha se posó naturalmente sobre el cuchillo de caza que llevaba al cinto. Lo que esperaba encontrar era un forastero descuidado, quizá un cazador perdido que había buscado refugio sin permiso. Lo que encontró cuando empujó la puerta con un movimiento firme y decidido fue algo completamente distinto. Una joven estaba de pie junto al fogón, con una cuchara de madera en la mano y los ojos muy abiertos, mirándolo como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. Santiago la miró. Ella lo miró a él. Ninguno de los dos dijo nada durante 3 latidos largos y tensos. El aroma de un caldo de maíz con hierbas silvestres llenaba la cabaña con una calidez que Santiago no había sentido en ese lugar desde hacía mucho, demasiado tiempo. Era el olor de una casa habitada, y ese detalle tan simple lo desarmó más que cualquier amenaza. Lucía Herrera tenía 26 años, y el alma marcada por pérdidas que ninguna mujer debería cargar tan joven. Su padre, don Aurelio Herrera, había muerto el invierno anterior dejando deudas que el dolor no alcanzaba a cubrir. El hombre al que debía dinero era Rodrigo Salcedo, terrateniente del Valle Bajo, conocido en 3 condados por su crueldad discreta y su paciencia calculadora. Salcedo no necesitaba levantar la voz, le bastaba sonreír de cierto modo para que la gente entendiera lo que vendría después. El acuerdo, impuesto con documentos que Lucía no había firmado, pero que llevaban el nombre de su padre, era simple y brutal. La deuda se cancelaba con su matrimonio. No se preguntó si ella quería. No se consideró que tenía sueños propios, una voz propia, una vida que merecía ser elegida.
Salcedo fijó una fecha, mandó un vestido blanco de segunda mano y esperó como quien espera la entrega de una compra. Lucía esperó también, pero con otro propósito. La noche anterior a la boda, cuando la casa de su vecina, doña Carmen, donde se había alojado, quedó en silencio. Lucía recogió lo poco que le pertenecía, un rebozo azul de su madre, un rosario de madera, un poco de harina y sal envueltos en un trapo. Salió por la ventana trasera sin mirar atrás, porque sabía que si miraba atrás, el miedo la detendría. Caminó 2 noches. Se perdió una vez. Cruzó un arroyo con el agua hasta las rodillas y siguió adelante. Cuando las fuerzas casi la abandonaban en lo alto de la sierra, encontró la cabaña. La puerta no tenía cerrojo. El interior estaba limpio, con orden austero. Había maíz seco en una tinaja, leña apilada junto al fogón y mantas dobladas con cuidado sobre una cama de madera. Todo indicaba que alguien vivía allí, pero ese alguien no estaba. Lucía entró pensando quedarse unas horas. Encendió el fuego porque sus manos ya no respondían al frío. Cocinó porque su cuerpo lo exigía. Y cuando el calor y el cansancio la vencieron, se sentó en el banco junto al fogón diciéndose que se iría antes de que oscureciera. Pero el sueño llegó antes, y cuando despertó, ya era tarde. El dueño de la cabaña llenaba el marco de la puerta con su silueta, y sus ojos no tenían nada de cálidos. Lo primero que Lucía pensó fue que debía pedir disculpas. Lo segundo, que debía levantarse. Lo tercero, y este pensamiento fue el más honesto, fue que no tenía a dónde ir. Así que se quedó de pie junto al fogón con la cuchara en la mano, enfrentando la mirada del hombre más serio que había visto en su vida, y respiró hondo. No iba a rogar. Había huido de un hombre que la hacía sentir pequeña. No iba a empezar a encogerse ahora. Santiago la dejó quedarse. No lo dijo con palabras porque él raramente usaba más palabras de las necesarias. Lo dijo con un gesto. Se quitó el sombrero, lo colgó en el clavo junto a la puerta y se sentó a la mesa. Señaló el tazón vacío con la mirada. Lucía, que entendió el lenguaje de los gestos mejor que el de los discursos, llenó el tazón en silencio y lo dejó frente a él. Comieron sin hablar. El caldo era sencillo pero estaba bien hecho, y Santiago lo notó. Ella había usado las hierbas correctas, las que crecían en el huerto pequeño que él mantenía detrás de la cabaña. No muchos sabían distinguir el epazote del cilantro silvestre. Esa mujer sabía. Ese detalle tan pequeño y tan cotidiano le dijo más sobre ella que cualquier explicación. Esa primera noche, Santiago le asignó la cama, y él durmió envuelto en una manta junto al fogón, como había hecho otras veces en el suelo helado de las montañas. A la mañana siguiente, antes de que ella despertara, ya había encendido el fuego nuevo y dejado agua caliente sobre el fogón. No era cortesía, era costumbre, pero Lucía lo tomó como lo primero y sintió algo aflojarse dentro de su pecho. Los primeros días fueron de silencios tentativos y miradas cortas. Ella limpiaba lo que encontraba sucio. Él arreglaba lo que encontraba roto sin que nadie se lo pidiera. No establecieron reglas, simplemente fueron ocupando los espacios del otro con una delicadeza instintiva, como 2 pájaros distintos que comparten una rama sin estorbarse. Era extraño, era incómodo, y sin embargo, había en ello algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Al tercer día, Lucía preguntó si podía remendar las mantas del armario. Tenían rotos que el frío aprovechaba. Santiago respondió que sí con una sola sílaba. Al cuarto día, él le preguntó si sabía montar. Ella dijo que sí, pero no bien. Él asintió como si eso bastara. Al quinto día, sin que ninguno lo propusiera, salieron juntos al huerto y trabajaron lado a lado bajo un sol tibio y callado. Y por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos sintió el peso del mundo sobre los hombros. Por la noche, sin embargo, cada uno cargaba su propio silencio de regreso. Santiago pensaba en lo que significaba tener a alguien dentro de sus paredes. El riesgo, la costumbre rota, la antigua herida que le enseñó que confiar tiene un precio. Y Lucía pensaba en Salcedo, en los hombres que seguramente ya buscaban su rastro,
y en el secreto que todavía no había encontrado el momento de contar. Un secreto que podía cambiarlo todo. Una semana después de la llegada de Lucía, un jinete subió por el sendero de piedra que llevaba a la cabaña. Santiago lo vio antes de que Lucía lo escuchara. Se puso de pie despacio, fue hasta la ventana y observó al hombre que se aproximaba. Sombrero de fieltro oscuro, chaleco de cuero, la placa de ayudante del sheriff brillando en el pecho. Era Tomás Villanueva, el alguacil del valle. Santiago salió a recibirlo en la puerta antes de que llamara. Villanueva era hombre de gestos calculados, nunca hacía nada sin medir primero la reacción del otro. Saludó con la cabeza y una sonrisa que no llegaba a los ojos, y preguntó, con la calma de quien tiene tiempo de sobra, si Santiago había visto pasar a una joven de cabello oscuro y rebozo azul por esos caminos. Una muchacha desaparecida, dijo, que su prometido buscaba con mucha preocupación. Santiago respondió que esas montañas eran grandes, que mucha gente pasaba por ellas sin detenerse, que él llevaba días sin ver a nadie. Cada frase era técnicamente verdadera y al mismo tiempo una puerta cerrada. Villanueva lo estudió un momento con esos ojos acostumbrados a detectar mentiras, y luego asintió despacio, como quien archiva una sospecha para usarla más tarde. Cuando el polvo del caballo del alguacil desapareció entre los árboles, Santiago entró a la cabaña. Lucía estaba de pie junto a la pared interior, quieta como una piedra, con el rebozo azul apretado entre los dedos, los ojos húmedos, la mandíbula firme. No lloraba, pero estaba muy cerca. Santiago la miró durante un largo segundo y luego fue hasta el fogón, sirvió 2 tazas de té de manzanilla y las dejó sobre la mesa. Fue entonces cuando Lucía le contó todo. El padre muerto, la deuda, el matrimonio impuesto, la huida en la madrugada. Lo contó con voz pareja, sin adornos, sin buscar lástima, porque había aprendido que la lástima no alimenta a nadie. Y cuando terminó, añadió la parte que aún no había dicho, que entre los papeles que su padre guardaba en una lata bajo el suelo de la casa, había documentos que probaban que Salcedo había falsificado la deuda, que el dinero que supuestamente debía su padre nunca había existido. Santiago escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, el silencio duró lo suficiente para que Lucía temiera haber dicho demasiado. Pero luego él preguntó, con esa voz grave y directa que no tenía costumbre de rodeos, ¿tienes esos documentos? Lucía negó con la cabeza. Estaban aún bajo el suelo de la casa de su padre. Y esa casa estaba en el pueblo, vigilada por los hombres de Salcedo. Recuperarlos parecía imposible, o al menos imposible de hacer sola. Esa noche, por primera vez, hablaron de verdad. No de tareas, ni de clima, ni de los ruidos del bosque. Hablaron de quiénes eran. Santiago contó, con la economía de quien no está acostumbrado a ponerse en palabras, que había nacido en esas tierras cuando todavía no tenían el nombre que los hombres blancos les pusieron. Que había aprendido desde niño que el mundo que le tocó no sería justo con él, y que eso no era una queja, sino un hecho que había decidido enfrentar con dignidad. Contó que había tenido una familia, no con detalles porque algunos dolores no necesitan audiencia. Solo dijo que los había perdido por la codicia de hombres que creían que las tierras y las vidas ajenas eran bienes disponibles. Que desde entonces vivía solo, no porque no supiera estar con otros, sino porque había decidido que la soledad era más honesta que la compañía falsa. Que construyó esa cabaña con sus propias manos y que era lo único que le pertenecía sin discusión. Lucía lo escuchó sin quitarle los ojos de encima. No lo interrumpió con frases hechas ni con el consuelo fácil que tanto daño hace. Cuando él terminó, ella simplemente dijo, «Entiendo lo que es perder lo que amabas y seguir de pie porque no tienes otra opción». Y esa frase, dicha sin pretensiones, fue la primera vez que alguien le habló a Santiago de igual a igual en mucho tiempo. El fuego del fogón fue bajando hasta quedar en brasas. Ninguno se movió a avivarlo. Había algo en esa penumbra anaranjada que les permitía hablar con menos guardias, como si la oscuridad fuera un lugar más seguro para las palabras verdaderas. Santiago preguntó si ella tenía miedo de Salcedo. Lucía respondió que sí,
pero que el miedo no era suficiente razón para volver, que prefería enfrentar lo desconocido que regresar a una jaula dorada. Santiago asintió. Luego dijo algo que Lucía no esperaba, que él conocía al juez del Condado Norte, un hombre de nombre Sebastián Mora, que tenía fama de recto en un territorio donde la rectitud era una rareza, que si los documentos probaban el fraude de Salcedo, ese juez los escucharía. El problema seguía siendo el mismo. Los papeles estaban lejos, en manos del peligro, pero ahora había un plan tomando forma entre las brasas. Esa noche, antes de que el sueño los alcanzara, Lucía dijo gracias en voz muy baja, no como un protocolo, sino como algo que venía del centro del pecho. Santiago no respondió con palabras, pero en la oscuridad, sus dedos rozaron por un instante la mano de ella sobre la mesa, un roce tan breve que ambos pudieron fingir que no había ocurrido. Ninguno durmió bien esa noche. Los dos, por razones que no eran miedo, sino algo completamente distinto. Tardaron 2 días en prepararse. Santiago conocía los ritmos del pueblo, cuando los hombres de Salcedo patrullaban, cuando el mercado llenaba las calles y ofrecía el mejor de los disfraces, la multitud. Lucía describió la casa de su padre con detalle milimétrico. La ventana del costado que nunca cerraba bien, el tablón flojo del corredor trasero, el lugar exacto bajo el piso de la cocina donde su padre escondía lo que no quería que nadie encontrara. Al llegar a los límites del pueblo, Santiago dejó a Lucía en una arboleda junto al arroyo y fue solo a reconocer el terreno. Tardó 1 hora. Cuando regresó, su informe fue preciso. Había 2 hombres apostados cerca de la casa de Aurelio Herrera, pero ambos miraban hacia la calle principal. La ventana del costado estaba entreabierta, como Lucía había dicho. El patio trasero daba a un callejón que en esa hora estaba vacío. Entraron juntos. Santiago abrió el paso. Lucía lo seguía pisando exactamente donde él pisaba. La casa olía a abandono y a recuerdo mezclados. El aroma del tabaco de su padre, de las flores secas que su madre había colgado años atrás y que nadie había quitado. Lucía sintió que el corazón le apretaba, pero no se detuvo. Fue directo a la cocina. Se arrodilló junto al fogón y levantó el tablón que solo ella sabía que se movía. La lata estaba allí, oxidada en los bordes pero intacta. Lucía la abrió con dedos que temblaban levemente y encontró adentro lo que buscaba. Cartas, recibos, una nota con la letra de su padre que describía el trato original y las condiciones que Salcedo había alterado con posterioridad. También había una carta de un notario de Santa Fe que nunca llegó a enviarse, donde se detallaba el engaño. Era suficiente. Era más que suficiente. Santiago guardó los papeles en la bolsa de cuero que llevaba cruzada al pecho. Salieron por donde habían entrado, sin que nadie los viera, sin que una sola rama crujiera bajo sus pasos. Ya en el callejón, ya seguros, Lucía exhaló de golpe, como si hubiera contenido el aliento todo el tiempo. Se volvió hacia Santiago y lo miró con unos ojos que tenían dentro toda la gratitud y toda la determinación del mundo. Él la miró de vuelta, y esta vez no apartó la vista. Creían que habían salido sin ser vistos. Se equivocaban. Uno de los hombres de Salcedo, un muchacho joven de apellido Reyes, que tenía mejor vista que los demás, los había visto alejarse por el callejón. No los había detenido porque no sabía con certeza qué llevaban, pero había ido a avisar a su patrón, y Salcedo, que llevaba semanas aguardando una señal, entendió inmediatamente lo que significaba. Esa noche, mientras Santiago y Lucía acampaban en el refugio que él conocía entre 2 lomas, a mitad del camino de regreso, llegaron 4 jinetes. Venían sin linternas para no ser vistos desde lejos, usando el sonido del viento entre los pinos como cobertura. Santiago los escuchó primero, con ese oído que el desierto afina en los hombres que aprenden a sobrevivir en él. Se levantó sin hacer ruido y despertó a Lucía con un toque suave en el hombro. No hubo pánico, hubo decisión. Santiago le indicó el camino hacia el arroyo norte, le dijo que siguiera el agua hasta la piedra partida que él le había señalado esa mañana y que esperara allí.
Lucía quiso quedarse. Él la miró con esa firmeza serena que no era arrogancia sino certeza y dijo, «Ve». Y ella fue, porque entendió que ese hombre no le pedía que se fuera por considerarla incapaz, sino porque confiaba en que ella podría. Santiago enfrentó a los 4 hombres en el claro. Salcedo no venía entre ellos. Él nunca venía en persona cuando enviaba amenazas. El que hablaba era un hombre grande de nombre Cipriano, voz ronca y modales de quien ha intimidado a muchos. Le dijo a Santiago que esto no era su problema, que la muchacha era asunto del patrón y que si la entregaba con los papeles, nadie tendría que lamentar nada esa noche. Santiago respondió que no tenía ninguna muchacha ni ningún papel, que estaba descansando en sus tierras, que si el señor Salcedo tenía alguna disputa legal, el lugar para resolverla era el tribunal, no un claro oscuro en la sierra. Cipriano se rió, pero en esa risa había algo nervioso, porque los 4 hombres estaban a caballo y Santiago estaba de pie, solo, sin moverse, con una calma que desestabilizaba más que cualquier arma visible. Al final Cipriano dio media vuelta, no porque Salcedo lo hubiera ordenado, no porque tuviera miedo exactamente, sino porque hay ciertos hombres frente a los cuales la intimidación no funciona, y los 4 jinetes lo sintieron esa noche, en silencio, cada uno por su cuenta. Se fueron como llegaron, sin antorchas, sin palabras de cierre, y Santiago esperó a que el sonido de los cascos se perdiera del todo antes de bajar al arroyo a buscar a Lucía. Cuando Santiago llegó al arroyo, Lucía estaba sentada sobre la piedra partida, abrazándose las rodillas, mirando el agua negra moverse entre las piedras. Al escuchar sus pasos, se volvió, y en su rostro había algo que no había estado antes, alivio tan profundo que parecía dolor. Se puso de pie y sin que ninguno de los dos lo planeara, dio 2 pasos hacia él y apoyó la frente en su pecho. Solo eso, sin palabras, sin más movimiento. Santiago se quedó quieto un momento, como quien no sabe si lo que está viviendo es real o un error que deberá pagar. Luego, muy despacio, puso una mano sobre la cabeza de ella. Un gesto breve, casi paternal, casi reverente. No era un abrazo de película, ni una declaración. Era simplemente 2 personas que habían pasado por algo difícil y se reconocían como refugio mutuo. Era lo más honesto que ninguno de los dos había sentido en años. De regreso a la cabaña, en el silencio del amanecer que comenzaba a pintar el cielo de un gris rosado, Lucía preguntó por qué lo hacía, por qué arriesgaba su tranquilidad, su seguridad, su soledad construida a pulso, por una desconocida que había irrumpido en su vida sin pedir permiso. Santiago caminó unos pasos más antes de responder. Luego dijo, sin volverse, «Porque lo que le están haciendo a usted es injusto, y yo sé muy bien lo que es la injusticia». Esa respuesta cabía en una sola línea, pero Lucía la guardó como si fuera un tesoro. No porque revelara amor en términos grandilocuentes, sino porque revelaba algo más valioso, un principio. Un hombre que actuaba por convicción, no por conveniencia, que la ayudaba no por lástima ni por interés, sino porque su sentido del bien así lo exigía. Eso era, comprendió ella, lo más raro y lo más precioso que podía encontrarse en el mundo. Los días siguientes en la cabaña tuvieron una textura diferente, más cálida, más consciente. Ya no fingían que la cercanía era solo circunstancia. Cuando sus manos se rozaban al pasar un tazón, ninguno fingía que no había ocurrido. Cuando ella reía por algo inesperado, y Lucía tenía una risa que llenaba los espacios pequeños con luz, Santiago la miraba de un modo que era casi una confesión. Pero ninguno cruzó la línea invisible que ambos, por razones propias, seguían respetando. Era como vivir en el borde de algo grande, como estar frente a una puerta que ambos sabían que existía, pero que ninguno se atrevía a abrir todavía, porque abrirla significaba admitir que lo que había entre ellos era real, y que lo real podía perderse, y que perderlo dolería. Y después de tantos años cargando pérdidas, tanto Lucía como Santiago preferían el umbral al salto, por ahora, solo por ahora. Sebastián Mora era un hombre de 60 años con bigote blanco,
y ojos de color aceituna, que habían visto demasiado para escandalizarse con facilidad. Recibió a Santiago y a Lucía en su despacho del Condado Norte una mañana de martes, con café recién hecho y una atención que no tenía nada de protocolo y mucho de genuina curiosidad. Santiago había enviado un mensaje por adelantado. El juez los esperaba. Lucía expuso su caso con una claridad que sorprendió al propio Santiago. Habló sin temblar, sin desviar la mirada, colocando los documentos sobre el escritorio del juez uno por uno, en orden, explicando cada uno con la precisión de quien lleva semanas preparándose mentalmente para ese momento. El juez Mora la escuchó sin interrumpirla, tomando notas con una pluma de mango oscuro que rasguñaba el papel en el silencio del despacho. Cuando Lucía terminó, Mora revisó los documentos durante 15 minutos que parecieron mucho más largos. Luego levantó la vista y dijo que los papeles eran suficientes para abrir una investigación formal contra Rodrigo Salcedo por falsificación de documentos y coacción, que emitiría una citación esa misma semana, que mientras tanto Lucía estaba bajo protección legal y que nadie podía obligarla a nada que no hubiera consentido libremente. Lucía escuchó esas palabras y algo en ella, una tensión que había cargado meses, se soltó de golpe. No lloró ahí, frente al juez. Esperó a salir al corredor, donde la luz entraba oblicua por las ventanas altas, y entonces sí, se apoyó en la pared y dejó que los ojos se le llenaran no de tristeza, sino del alivio enorme y agotador de quien finalmente toca tierra firme después de nadar demasiado tiempo. Santiago estaba a su lado. No dijo nada, pero esta vez fue él quien, sin ceremonia, extendió la mano y esperó. Lucía la tomó, y caminaron así, de la mano, por el corredor del Tribunal del Condado Norte, bajo esa luz oblicua de martes, como si fuera la cosa más natural del mundo, como si siempre hubieran sabido que ese era el camino. 3 semanas después, Rodrigo Salcedo fue citado ante el tribunal. Sus abogados intentaron impugnar los documentos. Fallaron. El juez Mora decretó que la deuda original era fraudulenta, que el acuerdo de matrimonio carecía de validez legal y que el señor Salcedo enfrentaría cargos formales. El hombre que había creído que el dinero le daba derecho sobre la vida de otra persona, aprendió, tarde y a su costa, que hay jueces que todavía recuerdan para qué existe la ley. El otoño llegó con paso firme a las montañas del Nuevo México, pintando los álamos de dorado y llenando el aire de ese aroma particular de tierra húmeda y leña encendida. La cabaña de Santiago seguía siendo la misma en sus paredes y su techo, pero por dentro había cambiado de un modo que no tenía que ver con los muebles ni con las flores secas que Lucía había colgado junto a la ventana. Tenía que ver con algo más difícil de nombrar: la presencia. Un mes después del tribunal, Lucía le preguntó a Santiago si podía quedarse. No de paso, no temporalmente. Quedarse. La pregunta fue directa, como era ella, mirándolo a los ojos con esa firmeza suave que lo había desarmado desde el primer día. Santiago no respondió de inmediato. Fue hasta la puerta, miró las montañas un momento, y cuando se volvió, en su rostro había algo que Lucía no le había visto antes. Una sonrisa pequeña, casi tímida, casi asombrada de sí misma. Dijo que sí, solo eso. Dijo que sí, y fue suficiente para que Lucía sintiera que el mundo entero acomodaba sus piezas en el lugar correcto. No fue un momento de película con música de fondo, fue un momento real. 2 personas paradas en el umbral de una cabaña de madera, en lo alto de una sierra de Nuevo México, decidiendo juntos que el miedo no iba a ser más grande que lo que sentían. Las semanas que siguieron fueron las más tranquilas que Santiago recordaba. Lucía aprendió a montar bien, con Lucero al principio y luego con una yegua joven que Santiago trajo del pueblo, de color castaño y temperamento curioso, a la que Lucía llamó Esperanza sin dudarlo. Él le enseñó a leer el cielo para saber el clima de los días siguientes. Ella le enseñó a preparar el pan de su madre, que llenaba la cabaña de un aroma que tardaba horas en irse. Una tarde, mientras remendaban juntos la cerca del huerto,
Lucía dijo en voz alta lo que llevaba semanas pensando, que nunca había imaginado que la huida más desesperada de su vida la llevaría al lugar donde más a salvo se había sentido. Santiago dejó de clavar la estaca un momento y la miró. Luego dijo con esa seriedad que en él era siempre la envoltura de algo profundo: yo tampoco imaginé que alguien volvería a encender esa chimenea. Esa noche, sentados en el banco de afuera mientras las estrellas ocupaban el cielo uno a uno, Santiago tomó la mano de Lucía y le preguntó, con la misma sencillez con que preguntaba cualquier cosa, si querría casarse con él. No había anillo, ni flores, ni discurso preparado. Solo esa pregunta honesta bajo ese cielo enorme. Lucía lo miró, y en sus ojos había una luz que no era del fuego ni de las estrellas. Era suya, era de ella. Y dijo que sí. La boda de Santiago Robles y Lucía Herrera fue pequeña, como todo en su vida. Se casaron una mañana de noviembre con el juez Mora como testigo, doña Carmen como madrina, y el cielo más azul que se recuerde en esas sierras como único decorado. Lucía llevó el rebozo azul de su madre sobre los hombros. Santiago llevó en la solapa una ramita de romero que ella había recogido del huerto esa mañana sin decir nada, simplemente poniéndosela con cuidado. Los años que vinieron fueron de trabajo honesto, de inviernos con leña suficiente y veranos con el huerto lleno. Construyeron un cuarto nuevo junto a la cabaña cuando llegó la primera hija, a quien llamaron Amara, y otro cuando llegó el segundo, al que pusieron Mateo como el abuelo que nunca llegó a conocerlos. Las montañas vieron crecer a esos niños libres, con raíces en dos mundos y el corazón en ninguna frontera. Santiago nunca volvió a ser el hombre de mirada cerrada que bajo de esas sierras, solo y en silencio. No porque hubiera olvidado el dolor, sino porque aprendió que el dolor no tiene que ser la última palabra, que hay un modo de llevar las pérdidas sin que te aplanen, al lado de alguien que te ve entero, que no te pide que finjas ni que expliques, que simplemente está ahí cuando el silencio pesa demasiado. Lucía no olvidó el miedo de aquellas noches caminando sola por la sierra. Lo guardó como se guardan las cosas que te enseñan quién eres, no en el centro, donde duele, sino en algún lugar donde pueda servirte de luz cuando otro esté en la oscuridad. Con los años, se convirtió en la mujer a quien las jóvenes del pueblo buscaban cuando no sabían a quién más acudir. Escuchaba con los ojos, igual que Santiago le había escuchado a ella. Años después, los nietos de Santiago y Lucía preguntarían cómo se conocieron. Y ella siempre empezaba la historia del mismo modo, con una sonrisa que le arrugaba los ojos y una voz que tenía dentro todo el afecto del mundo. Yo entré en su cabaña sin permiso, encendí su fogón y me quedé para siempre. Y él, que nunca había necesitado a nadie, me dejó quedarme. Porque en el fondo, sin saberlo, los dos esperábamos lo mismo, alguien que llegara sin avisar y se quedara sin condiciones. Y en algún lugar de las montañas del Nuevo México, una cabaña de madera sigue en pie. La chimenea echa humo cada mañana. El huerto está lleno. La cerca está bien reparada. Y si uno se acerca en silencio, justo antes del anochecer, puede ver luz en la ventana, puede escuchar una risa, puede sentir el olor del pan recién hecho mezclado con el frío limpio de la sierra, puede sentir, sin equivocarse, que allí adentro vive algo verdadero, algo que empezó con un hilo de humo y un corazón que no esperaba sorprenderse. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.